Buenos días, hermanos, el Señor le bendiga. Quiero invitarle a que abra sus Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4. Primero a los Tesalonicenses, capítulo 4. Es un pasaje bien conocido, verso 13 en adelante. Primera Tesalonicenses 4, verso 13. Dice la palabra del Señor: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Padre, gracias te damos una vez más en esta mañana. Alabamos tu nombre y te bendecimos, porque tú resucitaste a tu Hijo Jesucristo de entre los muertos, y esa es nuestra gloriosa esperanza. Gracias, Padre, porque Cristo está vivo y está sentado en gloria, reinando soberano, mientras nosotros le esperamos hasta aquel día glorioso cuando Él regrese. Y ahora, Señor, vamos a meditar en tu palabra y te pedimos que la bendigas, que nos ayude para que estos minutos que vamos a meditar en ella, tu iglesia sea edificada y tú recibas gloria y honra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Es en el pasaje que leyera nuestro hermano André de 1 Corintios 15, donde aparece un texto muy conocido, donde el apóstol Pablo dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y Pablo dice eso precisamente en el contexto del tema de la resurrección que estaba siendo negada por algunos en la iglesia de Corinto. Y los corintios, como comunidad griega, al igual que los tesalonicenses, habían sido atacados y habían sido influenciados por esas malas conversaciones que son a las que el apóstol Pablo hace alusión. En el caso de los tesalonicenses, algunas personas que habían entrado en la iglesia y desde fuera estaban negando la resurrección también. Y por ende los hermanos de Tesalónica habían entrado en una enorme incertidumbre, preocupación, temor, pensando: ¿y qué pasó con los hermanos que murieron? Si no hay resurrección, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué ocurre con aquellas personas que murieron? Y precisamente este pasaje, hermanos, que nosotros acabamos de leer, el apóstol Pablo precisamente lo que hace es responder a los hermanos de Tesalónica para quitar sus temores, sus miedos y enseñarle por la palabra de Dios qué ocurre con aquellas personas que han muerto y qué va a ocurrir con ellos en el futuro. Y como vamos a ver, en el corazón de la argumentación del apóstol Pablo, una vez más, viene a ser la base el hecho de que Cristo ha resucitado. Este pasaje de 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18, que muchas veces, hermanos, y créanme, que nosotros lo leemos a veces con lentes enfocados y moldeado por otra cosa, y muchas veces pensamos que Pablo está hablando de otra cosa aquí. De hecho, si usted nota
el encabezado que tiene su Biblia sobre el versículo 13, ¿cómo dice? La venida del Señor. Y hermano, si usted lee el texto con cuidado, usted se va a dar cuenta que el tema no es la venida del Señor, aunque Pablo menciona la venida como un hecho futuro en el cual también descansa la esperanza que tienen aquellos que murieron y aquellos que aún viven, que estaban en incertidumbre sobre los que habían muerto. Note que el tema precisamente es los que duermen, que es lo que Pablo está tratando de responder. En todos los versos, menos en el 18, de ahí en adelante, Pablo hace mención de los que duermen. Mire verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los... Note, no queremos, hermanos, que ignoréis. Había una total ignorancia de los hermanos de Tesalónica en cuanto a este tema. Y Pablo dice, como no queremos que ustedes estén más en confusión y no tengan más temores, vamos a decirle qué es lo que Dios tiene para ellos, cuál es la voluntad de Dios. Dice Pablo, los que duermen, para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Verso 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús, ¿a quiénes? A los que duermen. Verso 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, note, en contraposición, ¿a quiénes? A los que duermen. Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, ¿a quiénes? A los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Y quiénes? Los muertos en Cristo, que son precisamente los que durmieron. Que de hecho, hermano, la expresión dormir o durmieron es una expresión eufemística. Es decir, una forma suave de decir algo que probablemente pueda sonar duro. Como que suena más bonito, ¿no verdad? Fulano durmió en el Señor. Es decir, se murió. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Y ahora él utiliza la palabra aquí de los que murieron. Y dice el verso 17, luego nosotros los que vivimos, una vez más aludiendo a los creyentes vivos en contraposición a los que durmieron, los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con... ¿Quiénes son ellos? Los que durmieron en el Señor, dice Pablo aquí, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y mis amados hermanos, lo que el apóstol Pablo está enseñándole a los tesalonicenses y también a nosotros aquí es: descansa en el Señor como los que viven, los que hayan quedado, su esperanza descansa en un hecho del pasado y en un hecho del futuro. En un hecho del pasado y en un hecho del futuro. Para unos y otros hay esperanza. Pero repito una vez más, en este contexto, el apóstol Pablo está enseñándonos aquí, enseñando a los hermanos acerca de la realidad de aquellos que han muerto. El apóstol Pablo en el verso 13 hace una distinción con respecto a los creyentes y a otro grupo de personas, porque mis amados hermanos, el mundo está dividido entre dos grupos: los hombres y mujeres que tienen esperanza y los otros que no tienen esperanza. Mira el verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y Pablo es muy claro, y él dice aquí, nosotros estamos hablando de los que duermen en el Señor, y de ahí en adelante él lo va a reiterar. Así que el apóstol Pablo no está hablando aquí, yo quiero que los amigos que están en esta mañana lo entiendan bien, no está hablando necesariamente de toda persona que haya muerto. Porque en nuestra cultura cristiana, nosotros, de hecho usted puede oír muchísimas canciones, poemas, poesías, que aluden al cielo como que todo el que se murió va para el cielo. Y no, y Pablo está diciendo aquí, los que duermen en el Señor. Y le dice a estos hermanos, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque el que murió sin Cristo no tiene esperanza.
Y los creyentes que han tenido un familiar que ha muerto en el Señor tienen la gloriosa esperanza de volver a verles. Todos aquellos que no murieron en Cristo no tienen ninguna esperanza de volver a verle. Y procure usted morir en Cristo también, para que tenga esa esperanza. La razón, como decía, de esta argumentación del apóstol Pablo es precisamente la negación de la doctrina de la resurrección. Yo quería abundar en 1 Corintios 15, pero como ya nuestro hermano Handry habló de manera muy clara sobre lo que el apóstol Pablo dice allí, yo quiero que miremos un texto también en Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17, para que notemos cuál era la mentalidad de los griegos con respecto al tema de la resurrección y la condición de los muertos, para que veamos por qué estos hermanos estaban siendo tan confundidos con respecto a este tema. Dice el verso número 30 de Hechos 17, recuerde, este es el discurso de Pablo en Atenas, allá en el Areópago, en la cuna de la cultura griega y de la filosofía, y Pablo ha ido a predicar, y después de un largo discurso, él dice, verso 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, es decir, dando evidencia a todos, con haberle levantado de los... En otra palabra, Dios atestiguó y certificó a ese varón cuando lo resucitó, y por medio de él va a juzgar a todo el mundo. Note la reacción ahora, verso 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, ¿qué hicieron? Se burlaban, y otros decían, perdimos el tiempo, mira, ya te oiremos otra vez sobre este asunto, ya te oiremos otra vez. Y Pablo salió de en medio de ellos. Esa era, hermanos, la actitud, la mentalidad de una persona griega con respecto al tema de la resurrección. Y eso estaba ahí. Y eso estaba ahí. Y la iglesia de Tesalónica, de manera específica, que estaba compuesta por judíos y gentiles, por griegos y judíos, entonces aparentemente estaba siendo atacada por ambos lados. Porque, como dijera Handry, entre los judíos había un partido religioso que se llamaba los saduceos, que no creían en la resurrección. No creían. Pero por parte de los griegos, influenciados por su filosofía, y una de los postulados filosóficos más fuertes de la cultura griega era el dualismo. El dualismo es la creencia de que en todo existen dos polos. Por ejemplo, existe el bien y el mal porque sí, no porque haya agentes que lo promuevan, sino que el bien existe porque sí, no porque haya un Dios que es un Dios de bien, que ordena todas las cosas para que redunden a bien de lo que aman a Dios, y que el mal existe no porque existe el diablo, el pecado, no, sino porque naturalmente es así. Y dentro del dualismo se pensaba que todo lo físico era necesariamente malo. Por eso ellos no concebían la realidad o la idea de un cuerpo resucitado. Y entonces eso había sido puesto en la mente de estos hermanos, y es de ahí donde viene su preocupación, y es muy probable que ellos le hayan escrito a Pablo sobre esta situación, y entonces el apóstol Pablo le está respondiendo aquí. Y ahora Pablo se basa, como yo decía ahorita, en un hecho del pasado, para que esos hermanos sepan que esos que murieron y los que mueren aún tienen esperanza. Verso 14. Pablo dice, no quiero, hermanos, que ignoréis, porque si creemos que Jesús murió, y ellos lo creían porque ellos eran creyentes, y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él.
No a los que durmieron, a los que durmieron en él. Y una vez más, mis amados hermanos, la piedra de toque, la piedra angular, el fundamento está aquí en el hecho de que Cristo ha resucitado, de que el Señor se levantó victorioso de la muerte. Y el caso de los saduceos era sumamente extraño, porque los saduceos no eran griegos, eran judíos. Y todos los judíos conocían el Antiguo Testamento, la mayoría. Y la doctrina de la resurrección estaba sumamente clara. Uno de los pasajes más emblemáticos, porque habla del futuro de la nación de Israel, yo le voy a pedir a alguien que busque Daniel 12:2, establece que el profeta, hablando incluso de las cosas futuras, establece claramente que en el tiempo final habría una gran resurrección. Daniel 12:2. Es decir, eso estaba sumamente claro en la Escritura, también en el libro de Job, en el libro de los Salmos. Y noten, a los amigos que están aquí, que desde hace 700 años antes de Cristo, el tema de la resurrección estaba planteado con la misma realidad divisiva. Unos serán despertados para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. El mismo tema. Y los saduceos conocían esto, pero se negaban a creer. Y es una evidencia, hermanos, que la condición de la dureza del corazón humano no es cosa nueva de resistirse a creer ante las evidencias. Hay un autor también, se llama Josh McDowell, que él escribió un libro, igual que el de Lee Strobel, que mencionaba Henry, porque él comenzó a investigar sobre la resurrección de Cristo. Y Josh McDowell escribió un libro que se llama Evidencias que exige un veredicto. Y él pudo comprobar que todo lo que la Escritura dice con respecto a la resurrección de Cristo está altamente sustentado por la investigación científica, por todo lo que tiene que ver con la historia de esa nación. Es un hecho histórico, tan cierto como que aquí hubo 3 hombres que se llamaron Juan Pablo Duarte, Sánchez y Mella. Y de eso hace como 200 años ya. Y podrían pasar 300 años más y eso quedará en el registro histórico de que esos hombres existieron. Y que hace más de 500 años un español llamado Colón vino aquí, eso es parte de la historia. Y ahí están los monumentos y asimismo con respecto a la historia de Cristo y la resurrección, eso está ahí. Cristo ha resucitado, hermanos. Y la evidencia está ahí. El problema del corazón humano sigue siendo el mismo. Y Pablo dice aquí, porque si creemos que Jesús resucitó, murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que duermen. Pablo está diciendo, ustedes creen que Cristo murió. Y evidentemente ustedes creen que Cristo resucitó. Probablemente ellos no tenían problema con creer que Cristo había resucitado. El problema era si los otros van a resucitar. Porque ellos podían decir y creer, Cristo es Dios. Y Pablo dice, él dice aquí, así también, tengan la certeza, que así mismo traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. No hay dudas de que los muertos en Cristo van a resucitar. Y ahora el apóstol Pablo amplía su argumentación diciéndole en el verso 15, por lo cual os decimos en palabra del Señor que nosotros que vivimos. Y ahora Pablo va a poner a los muertos a ganarnos a nosotros, para que los hermanos estén más tranquilos. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Y aquí Pablo entonces va a aludir a un evento futuro. ¿Qué va a pasar? No, de hecho ellos nos van a ganar a nosotros. Tan primero que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. No nos les adelantaremos. Verso 16. ¿Por qué, Pablo? Bueno,
porque cuando Cristo vuelva, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Y qué va a pasar? ¿Nosotros nos vamos adelante? No. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Noten, hermano, la potencia del argumento del apóstol Pablo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros. Después de ello. Es evidente, hermano, que el apóstol está usando aquí todos los recursos disponibles, inspirados por el Espíritu Santo, para traer paz, traer tranquilidad al corazón de estos hermanos. Él le dice, cuando el Señor vuelva, lo primero que va a pasar, lo que va a ocurrir, lo primero, tiene que ver con ellos. Y Pablo está diciendo, miren si su posición actual es privilegiada, que cuando el Señor regrese, ellos están primero que nosotros en la fila. Dice ahí, el Señor descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y probablemente cuando Pablo dice aquí resucitará primero, es muy probable porque él en otra parte tiene que hablar de la resurrección general y cuando los otros muertos van a resucitar, pero su foco es aquí, aquellos que han dormido en el Señor, y por eso dice, esos resucitarán primero. Porque como dice también en Juan capítulo 5, y aquí sí quiero que leamos, donde el Señor habla de manera clara, diáfana de la resurrección. Oh, pero yo estoy en Lucas, digo que el texto no me aparece. Juan 5, ahora sí. Versos 24 en adelante, dice aquí el Señor hablando de la resurrección espiritual y también de la resurrección futura. Dice, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y crea el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Hablando de los muertos espirituales. El que oye ahora la voz de Cristo vivirá, tiene vida. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto. Si ustedes encuentran que lo que le estoy diciendo es muy grande, dice Cristo, no se maravillen, porque vendrá hora. Porque en el futuro, si ustedes creen que ahora una persona oye mi voz y espiritualmente tiene vida, no se maravillen. Porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Esa voz de mando que Pablo menciona allá en 1 Tesalonicenses, donde estamos estudiando, con voz de mando. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección. Lo mismo que dice Daniel 12:2. Saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Todos los que están en los sepulcros. Pero Pablo dice aquí, los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa es la parte redentora final para ellos. Y eso incluye, mis amados hermanos, todos aquellos que han muerto incluso antes de la venida de Cristo. Porque todo hombre y mujer que murió creyendo en Dios, aún en el Antiguo Testamento, va a resucitar porque de manera simbólica su fe estaba puesta en Cristo. Cada vez, hermano, que un judío sacrificaba un cordero y se derramaba su sangre, ¿sabe a qué estaba mirando? Como dice el autor de los Hebreos, a Cristo. Lo que él estaba diciendo, otro tiene que morir por mí, en mi lugar, y derramar su sangre para que me sustituya. Y todo eso, mis amados hermanos, apuntaba a Cristo.
Y aquel día, aquel gran día cuando el Señor venga y desde los cielos se escuche su potente voz, como si fuera una trompeta, como si fuera la voz de un arcángel, todos aquellos que han muerto en Cristo se van a levantar de sus tumbas. Y entonces es que el apóstol Pablo dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Para recibir al Señor en el aire cuando Él regrese, todos nosotros seremos reunidos con el Señor. Tanto los que han muerto que resucitarán, como los que hayamos quedado vivos, que seremos transformados, como dice Pablo en 1 Corintios 15, lo que dice también cerrar de ojos. Y ahí se va a cumplir lo que dice también allá, cuando esto mortal se vista de inmortalidad y lo corruptible se vista de incorrupción, entonces se oirá la voz que dice, sorbida es la muerte en victoria. Y es bueno señalar que siempre que se hace alusión a la transformación se habla de los de ojo, porque hermano, hasta en eso nosotros aquí hay que desnudarnos aquí primero para luego revestirnos con al cuerpo de la gloria del Señor Jesucristo. Y mis amados hermanos, no hay un mensaje más esperanzador que este. No hay un mensaje que pueda traer más paz al corazón humano que este. ¿Ustedes saben por qué, hermano? Porque nosotros todos los días, como dice el apóstol Pablo, cada día estamos muriéndonos. Yo no sé si usted se da cuenta que probablemente usted hoy está más muerto que cuando tenía 20 años. ¿Verdad, Polanco? Estamos más cerca. Porque la sentencia que Dios le dio a Adán, de hecho, ya yo estoy lleno de hierro por todas partes. Ya no soy igual, no puedo jugar pelota, ni basquetbol, ni nada. Y me voy a morir, hermanos. Amén. ¿Y sabe qué, hermano? El tema de la muerte encierra una gran incertidumbre. Y la gente quiere no pensar en la muerte. De hecho, yo sé que algunos están pensando en su asiento. ¿Y por qué te viene a hablar de eso ahora? Sí, porque usted se va a morir. Por eso es que Salomón dice que es mejor ir a la casa del luto que a la casa del banquete. Porque esto es el fin de todo el hombre. Y dice Salomón, y el que va a un velorio, lo va a poner en su corazón eso. Es decir, eso lo va a hacer pensar, dice, ahí voy a estar yo un día de esto, con las 4 gomas para arriba, ¿sí? Y no trate de obviarlo, hermano, amigo, sobre todo los amigos. Cuando usted vea a un muerto, piense en usted que para allá va. Pero si usted no tiene esta esperanza que dice aquí la palabra de Dios, qué terrible será. Es por eso que Pablo concluye diciéndole a estos hermanos, en el verso número 18, por tanto, porque esos muertos van a resucitar primero, porque esos muertos están seguros en el Señor, porque la garantía de su seguridad es el hecho de que Dios resucitó a Cristo, y así también traerá a Dios a los que durmieron con Él, lo traerá con Él, dice Pablo. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Porque esto da esperanza, esto trae consuelo. Por eso, hermanos, es que los creyentes podemos decir, como el apóstol Pablo, terminando el glorioso capítulo 15 de 1 Corintios sobre la resurrección, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Sácalo. ¿Lo escondiste? Púllame y mátame, muerte. Si quieres, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sí, no importa que el sepulcro nos retenga por un tiempo, hermano. Nosotros, al igual que Cristo, venceremos la muerte.
Porque Cristo la venció. Y mis amados hermanos, leí un pensamiento hace unos días que decía, hablando de la resurrección de Cristo, porque hermano, nuestra piedra un día también va a ser quitada cuando nosotros salgamos. Y decía un pastor, Dios movió la piedra de la tumba de Cristo, no para que Cristo saliera, sino para que el mundo pudiera entrar. Hermano, y esa es la puerta de entrada, el hecho de saber que Cristo resucitó, que nosotros ahora podemos entrar a Él con la misma gloriosa esperanza de que un día nos levantaremos del polvo de la tierra, porque nuestro Redentor vive. Porque Cristo está vivo, mis amados hermanos, y esa es nuestra gloriosa esperanza. A los amigos que están aquí en esta mañana les preguntamos, si te mueres hoy, ¿cuál es tu esperanza? Y nota que Pablo dice aquí también, no solamente la muerte, es que Cristo vendrá como ladrón en la noche, de manera sorpresiva. Y él dice aquí, los que hayamos quedado en Cristo seremos transformados, pero los que están en Cristo, al igual que resucitarán aquellos que están en Él. Si la venida de Cristo te sorprendería hoy, ¿qué tú le presentarías a Dios? ¿Tus buenas obras? ¿Tu bondad? ¿Tu decencia? ¿Tu educación? ¿El hecho de que te portas bien? No, Dios no recibe nada de eso. Dios recibe la justicia de Cristo solamente. Porque solamente Él tiene el valor infinito que se requería pagar por nuestra deuda de un valor infinito. Y eso fue lo que Él hizo al morir en la cruz por nosotros y al resucitar victorioso de entre los muertos. Que en esta mañana el Señor te ayude y te dé gracia para que tú puedas creer, que te arrepientas de tu pecado y venga Él humillado. Y Él va a cumplir su promesa de que el que a mí viene no le echo fuera. Y mi amado hermano, mi amada hermana, no le temas a la muerte. La muerte es un enemigo derrotado. ¿Tú lo sabías? Por eso en Apocalipsis dice, el postrer enemigo, la muerte, va a ser incluso echado al infierno de manera simbólica para decir no existe más. Es que no le temas a morir. Graba en tu corazón la palabra del apóstol Pablo. Para mí el vivir es Cristo y morir, dice Pablo, partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Que a Él sea la gloria en esta mañana. Padre, gracias por esta gloriosa esperanza que tenemos, fundamentada, Señor, basada en el hecho ciertísimo y glorioso de que tu Hijo ha resucitado. De que con tu poder, Señor, tú le levantaste de entre los muertos, dando fe a todos, de que Él había sido enviado por ti, había sido designado por ti, que ese varón de dolores era tu ungido, tu Cristo. Gracias, Padre. Consuela nuestros corazones con esta esperanza cierta que tenemos, que al pensar en algún familiar nuestro que haya muerto y que haya muerto en el Señor, nosotros podamos regocijarnos al saber que un día le veremos. Pero que también nosotros podemos enfrentar la realidad de la paga del pecado, que es la muerte, confiados porque Cristo la venció. Gracias, Padre, te alabamos en Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Que Dios le bendiga, hermano.